Saludos, hoy 24 de febrero se cumple un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos visto más de cientos de personas que han perdido la vida y 13 millones de personas que han sido desplazadas. Hoy, Multimedios Su Mundo ha querido realizar un programa especial con especialistas para tratar el impacto de esta guerra a nivel mundial, social, político y también económico. Para ello, hoy tenemos como invitado a Pedro Ledesma, abogado y politólogo, Axel Román, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, y Juan Isidro Guzmán, politólogo. Conmigo también estará el periodista Cristian Cabrera, que con ellos pues vamos a analizar y a tratar este tema. Hoy se cumple un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues están con nosotros dos especialistas. Bueno, pues tengo a mi izquierda a Pedro Ledesma, que es abogado y politólogo. Bienvenido. Gracias. Que va a estar aquí con nosotros analizando sobre este tema. Y también a mi izquierda tengo al politólogo Juan Isidro Guzmán. Bienvenido a ambos. Gracias. Para poder tratar este tema tan interesante. Así es. Bueno, y yo creo que lo más propicio en una condición de esta, en un espacio como este, es primero contextualizar cuáles fueron las causas, de dónde se parte para llegar a lo que hoy se vive, porque hay algunos antecedentes que creo que son necesarios conocer para arribar al punto donde nos encontramos hoy en esta batalla, en esta discusión, en este conflicto armado que ha unificado dos grupos, básicamente dos polos hasta ahora, digamos que por la lucha de un territorio y otras cosas más, porque la gente solamente observa la lucha del territorio, pero decenas de temas que son vinculantes directamente a esto, que sería necesario debatir. Y yo quisiera conocer de inmediato la posición de Pedro Ledesma respecto a los antecedentes de esto que se ha conocido como el conflicto ruso-ucraniano. Gracias. Antes que nada, agradecer la invitación y un saludo a toda la audiencia de este gran programa. Inicialmente, para muchos consideran que esto inicia a partir realmente del 24 de febrero, decía hace 365 días. Y ya como muchos vienen dándole seguimiento a este proceso, tiene más tiempo, aunque las causas más recientes se han venido dando en los últimos conflictos políticos, a partir inclusive del Euromaidán, que ha sido una lucha política entre Occidente, vamos a llamarlo así, Estados Unidos y Rusia, en el control político de Ucrania. ¿Por qué decimos eso? Porque encontramos un personaje estadounidense, inclusive, de ese momento, que es Victoria Nuland, que inclusive participa en el Euromaidán para derrocar a un gobierno que inicialmente había sido objetado. Si no me equivoco, Víctor Yanukovych había sido objetado, se va, vuelve, gana las elecciones, y cuando regresa, entonces la Unión Europea, bajo el lineamiento de Estados Unidos, está buscando que se le aleje de Rusia, un movimiento político, porque realmente Ucrania, dentro de lo que son los intereses rusos, juega un papel importante, vital para la seguridad nacional rusa. Ahora bien, ¿qué pasa con este movimiento del Euromaidán, donde la misma señora Victoria Nuland admite que la CIA ha invertido alrededor de $5,000 millones dentro de lo que fue el proceso de Euromaidán para desestabilizar el gobierno de Víctor Yanukovych, pero también donde se busca colocar un presidente afín hacia Occidente, con miras no solamente de alejarlo, sino también de sacar a Ucrania de esa esfera de imparcialidad o de finlandización, como realmente le llama al proceso. Bueno, se me escapó el nombre ahora mismo del famoso politólogo, 99 años tiene ahora mismo. Henry Kissinger, donde él realmente entendía que Ucrania debería mantenerse totalmente ajena a este problema de Occidente y Rusia, y mantenerse una posición neutral, no entrando ni siquiera a la Unión Europea y tampoco entrando a lo que sería la parte de la OTAN, que es lo que ha llevado realmente a este proceso. Yéndonos más atrás, encontraríamos que ha habido un pequeño
pequeño roce, porque si bien es cierto, con la caída de la Unión Soviética se desprende Ucrania como una de las repúblicas que salen realmente de la Unión Soviética, no menos cierto que ha habido también algunos conflictos, inclusive en los tiempos de Joseph Stalin con el famoso Holodomor, que fue un proceso de hambruna y demás, pero más que eso también hay un aspecto ideológico religioso. Estamos hablando que hay una posición católica frente a una posición ortodoxa, que es los rusos, y una influencia más occidental entre Polonia y otros países que hacen frontera en la parte occidental de Ucrania, conlleva realmente a incrementar esta parte, aunque la parte oriental, que es lo que se debate, el Donbass y la zona del Donetsk, es una parte más prorrusa, porque... La parte oriental de Ucrania, el territorio ucraniano, claro, frontera, que realmente posee personas que tienen pasaportes rusos, sus pueblos son rusos, pelearon en la guerra inclusive a favor de Rusia. El 90%. Y ese es el problema que se está dando hoy, que a raíz de... O sea, que políticamente pertenecen a un territorio, pero digamos que como nación pertenecen a otro. Quedaron prácticamente atrapadas realmente dentro de esa población cuando cae la Unión Soviética y realmente se crea lo que es ese antiguo Oblast de esa Unión Soviética, se convierte en una república. Pero ahora viene la otra parte, que con el Euromaidán, con la llegada inclusive del presidente Zelensky, inclusive el presidente que le antecedió a él, con relación a una nueva constitución que se quería inclusive hasta prohibir hablar el ruso, un asunto que era totalmente dañar una cultura, vamos a decirle de esa manera. Pero también estamos hablando que han habido ataques prácticamente de lesa humanidad contra una población rusófila. Bien. Ok, me gustaría saber su opinión en este sentido, Juan Isidro, porque también tengo entendido que había un conflicto o hubo un conflicto en el año 2014 abiertamente entre Rusia y Ucrania. El Euromaidan, exactamente, y ahí comenzó el problema entre ambos, pero también se habla, algunos especialistas, de lo que es la desnazificación de Ucrania, que es lo que se busca. Me gustaría saber su opinión. Había unas milicias de carácter nazista, según lo dicen los rusos, que estaban tratando de erradicar los elementos no pro-rusos, no pro-ucranianos en esa zona. Me gustaría aportar algo extra. Estoy completamente de acuerdo con lo que han planteado con la parte del origen, pero para contextualizarlo un poquito más hay que recordar cómo es que está la situación geopolítica del mundo. En el momento histórico en que estamos, y dándole un poquito de historia hacia atrás, o sea, nosotros pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Cuando hablamos de un mundo bipolar era que habían dos ejes de poder, eso para ilustrar, ¿no? al público. Dos ejes de poder, que eran la Unión de Repúblicas Soviéticas y Estados Unidos con su grupo de países satélites y influencia. Al caer la Unión Soviética, Estados Unidos se convierte en el Dahmer del mundo, un mundo unipolar. A la caída de eso hace que Estados Unidos quiera, a través de la OTAN, continuar la expansión de su esfera de poder en la zona que, como él bien dice, que no solo fue Henry Kissinger y también George Kennan establecieron que debió crearse en Ucrania lo que se llama un estado tapón en términos geopolíticos, un estado neutral, un estado que no se constituyera porque entendían la vocación de poder territorial que tienen los rusos, el imperio ruso. Porque los rusos, desde el punto de vista geopolítico, al no tener fronteras naturales, han sido víctimas de grandes invasiones por diferentes épocas y en diferentes momentos históricos, y para ello lo más importante es tener salida al mar y controlar la mayor cantidad de territorio, porque no tienen fronteras naturales que protejan su territorio. No hay una sierra, no hay un mar, no hay un río, etcétera, etcétera. Y los rurales totalmente al oriente. Exacto, está muy lejos Entonces, esa realidad histórica, además otra específica, que es que Rusia nace en Ucrania, lo que hoy se llama Kiev. Rusia nació en la Kiev de Ucrania. O sea, nació ahí como país. Lo que pasa es que los ejes de poder vendría a ser, digamos, que las 13 colonias de Estados Unidos. Exacto. Ahí nace. Y como los ejes de poder se desplazan luego a Moscú, a San Petersburgo, etcétera, etcétera. Pero ahí nace. Entonces hay una vinculación histórica, independientemente de los conflictos geopolíticos y de esa bipolaridad y esa unipolaridad y de hoy este mundo multipolar que estamos abocándonos a que exista. Multipolar en el sentido de que aunque Estados Unidos conservan su hegemonía a nivel
militar, no así a nivel económico y político. O sea, hace que se necesiten pactos para poder hacer un equilibrio de poder en la lucha de política. Entonces, darle esa imagen de entender que Ucrania se constituye en un riesgo sistémico para la seguridad nacional de Rusia. Porque los Estados Unidos lo que quería era que se convirtiera en un Estado parte de la OTAN. Y la OTAN se constituye en un bloque poderoso. Fíjate que los intereses que buscaba... Ahí fue que vino todo. Pero algo interesante. Si ahorita tú me vas a preguntar, o va a salir la pregunta, Putin ha conseguido lo que quiere. Una de las razones es que hecho no lo ha conseguido, porque ahí está Suecia y está Finlandia que están tratando de adherirse al tratado de la OTAN, y eso es lo que él no quería. Entonces, en vez de pequeño, ha habido una cohesión. 4 meses después, me parece. Sí, y ha habido una cohesión de todo Occidente en contra de Rusia, porque Rusia se constituye un peligro para la paz mundial por su capacidad de disuasión nuclear que tiene. No es así. Y hay un temor ahora mismo de que eso pueda ocurrir. Bueno, ese era el primer temor que se tenía, de que se pudiera crear la Tercera Guerra Mundial, que muchos dicen que este es el antesala del entierro, según diferentes analistas, claro, porque hay gente que tenemos otra visión. Para mí, desde que empezó el proceso, yo pensaba y entendí que era una guerra de larga data, o sea, de agotamiento, no una guerra como yo pensaba, una guerra relámpago. No una guerra de destrucción total. Es que es imposible mantener un territorio tan grande como Ucrania bajo un dominio. O sea, es muy difícil. O sea, por eso mismo Rusia nunca ha sido invadida y controlada. Solo los mongoles lograron establecerse por unos años, pero que los territorios, por esas dimensiones de territorio es difícil controlarlo. Rusia no tiene la capacidad ni económica ni militar, tiene ayudas, pero no la tiene. Ahí entra un tema que ustedes pueden, digamos, que detallarnos un poco más, y es la situación respecto a cómo en el tiempo, porque nosotros estamos hablando, o sea, partiendo de la historia de los antecedentes, ¿verdad? Pero en el corto plazo, de 2014 hacia acá, después de Crimea, después de toda la discusión que ha habido en ese sentido, ¿cómo pudo, digamos, que Rusia aprovechar o determinar que este era el momento correcto, hace un año, para proceder y actuar en esa dirección y no hacerlo inmediatamente después del conflicto de Crimea, o no esperar más tiempo? Ellos se prepararon. Cuando tú buscas los antecedentes y investigas, ellos crearon primero un colchón económico para poder enfrentar la situación, porque sabía el costo económico y político que tenían. Claro. Y en la parte política e ideológica crearon una conciencia, hasta un parque temático había en Rusia para que los menores y los adolescentes se identificaran con la cuestión rusa, por llamarla de alguna manera. O sea, se creó el ambiente y se creó la situación para que eso sucediera. Además, en Rusia hay un revisionismo ideológico que no es solo Putin, la gente que ve a Putin. De hecho, cuando mucha gente creía en un momento determinado diciendo que habría que salir de Putin, otros analistas te decían, pero que no. Tú no sabes quién viene detrás, que quizá tenga una situación, una posición mucho más radical. Hay un revisionismo en el sentido de la vocación imperial de Rusia. Rusia no tiene la capacidad económica, es una economía de tercer nivel, pero tiene el apoyo ahora mismo, aunque sea indirecto, con una diplomacia de la imparcialidad de los chinos, una famosa. Digamos que como la gatica de Maya Rara. No, hay un término que era lo que le llamaban en la época de Kissinger, la diplomacia del ping-pong. O sea, es una neutralidad estratégica que ellos tienen, no es una neutralidad real. Es bueno destacar. Quería preguntarle, con relación al ejército de Rusia, hablaban de que usted explicaba de que el ejército no es tan fuerte como se pensaba, que es cierto que esta guerra ha dejado al descubierto las debilidades del ejército ruso, incluso también se le ha culpado de genocidio, de muertes, etcétera, etcétera. A ver si nos podía también explicar esta parte. Bueno, una de las primeras víctimas, según se dicen, de cuando hay estos conflictos es la verdad. Realmente uno de los mejores ejércitos del mundo es el ejército ruso. Ahora, claro está, para nadie es un secreto, el ejército de los Estados Unidos es la potencia mundial, claro, que está demostrado no solamente por la capacidad que tienen, sino por la inversión en gasto de defensa que tienen los Estados Unidos. Ahora, según hemos escuchado y analizado comentarios de otros analistas políticos y analistas militares, ahí han dicho que solamente Rusia ha utilizado prácticamente un 10 o un 15% de la capacidad militar que tiene, que inclusive
quizás comenzó como una operación que no esperaban inicialmente este tipo de resistencia, porque ya hubo una experiencia inicialmente con el asunto de Crimea, que aunque se habla que fue una invasión, hay que recordar que cuando se firman los acuerdos de Budapest de 1991, había presencia en Crimea por parte de Rusia, inclusive tenían operando ahí en los puertos de Sebastopol, que no fue una invasión tal, sino sencillamente una adhesión. Una adhesión, y además una adhesión, exacto, tenía el apoyo interno. Exactamente, tenía un apoyo interno, y estamos hablando que son ahí se hablaba de los referéndums que se hicieron, que bueno, también ahora se tomó, digamos que se impulsó eso, de referéndums que se hicieron sabiéndose ya el resultado. O sea, yo voy a hacer un referéndum de algo que ya yo sé el resultado, porque ya yo conozco cómo piensa esa gente, cuál es la condición. Eso pudo inducir en alguna medida al resultado final de lo de Crimea. Retomando lo que ella preguntó y que tú acabas de responder de manera bien acertada, lo que quería decir con respecto a lo de los ejércitos, no es lo mismo invadir a un pequeño país y a un país que tenga una narrativa, una nación cohesionada, que tenga una identidad como la que tiene Ucrania. O sea, invadir a un pequeño país es muy fácil, no importa el ejército que sea. Si tú te das cuenta y comparas, se dice que Ucrania se puede convertir en el Vietnam de Rusia, o lo que dice en una época fue el Afganistán de Rusia también. Que Hillary Clinton apostaba eso. O sea, es muy difícil, es muy sencillo si no se utilizan, es muy sencillo pensar que invadir un país es dominarlo sobre esas dimensiones sin contar con su geografía, sin contar como pasó en el caso de Afganistán. En este caso, sin contar con ese apoyo que ha tenido Occidente, con esa cohesión que ellos tienen como nación para enfrentar un ejército invasor. Estamos hablando también un ejército con grandes tecnologías, porque hay que reconocer que inclusive tiene los famosos misiles hipersónicos, pero también tiene lo que es lo que ha llevado a la disuasión en este momento, armas nucleares. Estamos hablando que solamente entre Rusia y Estados Unidos está alrededor del 90 o el 95% de las armas nucleares del mundo. Rusia tiene más, dice. Tiene más que Estados Unidos. 6.000 y pico y 5.000 y pico Estados Unidos. Bueno, aprovechando la presencia de ustedes aquí, y quisiera ya conocer, antes de pasar al tema económico, realmente la independencia de Ucrania es un aval suficiente para autodeterminar la anexión a la OTAN, para autodeterminar su anexión a la Unión Europea, o sencillamente es una independencia a medias, donde el único camino conduce, o sea, una independencia con límites, vamos a decir. Me gustaría que Yaxel, aprovechando que se integra a esta mesa, digamos que inicie con su planteamiento sobre ese tema. Claro, desde el punto de vista político es una cosa, desde el punto de vista jurídico ya es algo completamente distinto, y no es algo completamente inédito desde el punto de vista regional, geopolítico, que la geopolítica es más que todo la conciencia geográfica en torno a la concepción del Estado, porque veámoslo incluso desde el hemisferio occidental. Ustedes recordarán que si bien en el año 2008 se celebró por todo lo alto la cumbre del Grupo Río, hoy CELAC, en República Dominicana, cuando se evitó una mayor escalada entre los gobiernos de Colombia con Venezuela, Ecuador y Bolivia principalmente, el año siguiente fue también la cumbre del Grupo Río en Cancún, que fue cuando se tomó la decisión de ir hacia lo que era la creación de CELAC, y en ese momento, en torno a qué giraron las discusiones, que Colombia había aprobado una mayor cantidad de bases militares en su territorio, lo cual en ese momento significó que el presidente Hugo Chávez, que en paz descanse, cumple 10 años de muerto en los próximos días, pero decía que eso era para atacarlo a él mismo, y que si se establecían esas bases en Colombia, eso significaría la guerra entre Colombia y Venezuela. Aquella guerra que los colombianos dicen duraría solamente 2 semanas, en el sentido de que ellos la ganarían, pero que las consecuencias durarían 100 años. Incluso en nuestro mismo vecindario, ustedes recordarán que todo lo concerniente a la crisis por los misiles principalmente de la Unión Soviética en Cuba era visto como una afrenta hacia Estados Unidos. Y también recientemente, vamos, no llegando a ese tipo de tensiones, pero la visita de la presidenta en ese momento de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. ¿Por qué impactó esa visita? No se trata de una visita solamente a una legisladora, presidenta de un poder legislativo, sino que ella viaja en un avión militar de los Estados Unidos, y China vio eso como tensiones en su contra. Entonces, ¿por qué estoy poniendo todo ese ejemplo de situaciones que no son ucranianas ni rusas? En el sentido que no es algo completamente inédito de que un país sienta amenaza política militar en torno a las acciones soberanas
de otros, que sería la incorporación de Ucrania a la OTAN. Desde el punto de vista sociológico, nacionalista, sí quiero mencionar, y aquí teníamos al profesor Guzmán hablando en gran medida sobre lo que es la psiquis de tanto los ucranianos como los rusos. Irónicamente, esta población ruso parlante, étnicamente rusa, en Ucrania, eran los castigados de la Unión Soviética. Generalmente era visto como lo peor posible que te sacaran del eje de Moscú y te mandaran a la periferia de la Unión Soviética. ¿Pero por qué digo irónicamente? Porque hoy en día estas son de las personas más patrióticamente rusas que hay, a pesar de que nacionalmente tienen otra ciudadanía. Y eso es lo que ha llevado que, por ejemplo, muchas veces en las elecciones de estos países, desde el Kremlin apoyen lo que es la desinformación con el mejor órgano de propaganda en la historia, que es Russia Today, mejor conocido como RT específicamente, que desestabiliza y promueve estos votos rusos. En el caso de Estonia, en su momento, Taavi Rõivas, primer ministro de Estonia, ironizaba sobre la desestabilización rusa política, en el sentido de que si parece un pato, si tiene plumas, si nada y hace cuac, probablemente es Vladimir Putin, en el sentido de que era todo ese tipo de la manipulación. Así que eso lo pongo como introducción en torno al tema de la OTAN, que sí hay que mencionar algo. Hay quienes dicen, desde luego, que Vladimir Putin es el mayor promotor de la OTAN, porque esta agresión a Ucrania significó que Suecia y también Finlandia, un país con una gran población rusa, pues solicitaran la membresía en la OTAN, pero con lo que no contaban. Mecanismo de protección, quizás no. Claro, pero también con lo que no contaban, aunque era muy previsible, era que un miembro de la OTAN, que no es miembro de la Unión Europea, en este caso Turquía, que ha sido bloqueado muchas veces por Suecia y por Finlandia, entonces bloqueara el ascenso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Porque ¿qué sucede? A diferencia de Naciones Unidas, a diferencia de la OEA, donde hay un voto por país, la Unión Europea, dentro de sus órganos, tiene votos que reflejan el tamaño de los países. Turquía es obviamente mucho más grande que todos los países nórdicos. Entra como miembro en la OTAN, mejor dicho, en la Unión Europea, y probablemente desplaza la influencia de buena parte de estos países que tienen una gran migración turca. Yo quería añadir algo. El tema de la soberanía, la gente le entiende como una realidad histórica incuestionable, indestructible, y como que siempre ha existido. Como sin fronteras. Como que siempre ha existido. Para ilustrar un poco, la soberanía es una teoría creada por Jan Bowen, que trataba de justificar el ascenso de la burguesía al poder político en su época, en la época. Y otra cosa, las nacionalidades y los que se llaman, no solo la soberanía, los países nacen con la paz de Westfalia. O sea, no son hechos, la soberanía no es un hecho incuestionable, ni histórico, ni perpetuo, aunque lo dice en su definición. En este sentido, quiero decir que hay unos pesos específicos en la política internacional que tienen países que tienen más peso que otros. No es lo mismo la decisión de un país pequeño a una decisión de un país grande. En este caso, Rusia se impone ante Ucrania por un peso específico político, económico, militar mayor que el de Ucrania, aunque tenga el apoyo de Occidente. Quiero decir, en el aspecto de por qué hizo ese trabajo de poder y de ejercicio del poder. Ahora, yo me pregunto... Disculpa, algo importante que hay que tomar en cuenta. Okay. Yo considero que independientemente del paso que dio Putin a Ucrania y lo que ha sido la solicitud tanto de Suecia como Finlandia de entrar a la OTAN, yo creo que independientemente se haya hecho esto, iba a ser como que era cuestión de tiempo. Sí. Porque el asunto de la OTAN, hay un problema en el Ártico, que no se está hablando ahora en este momento, y esa para mí, a mi entender, es las dos principales causas de la cual se provoca a Putin la a dar el paso a las cosas. Estamos hablando del Nord Stream 2, que inclusive comenzando el presidente Biden, su gobierno, habla de parar el mismo, y cuando le hacen la pregunta, ¿y cómo usted va a parar eso? Que afecta directamente a Alemania, que es prácticamente la cabeza económica de Exactamente, la Unión Europea. que estamos viendo que inclusive sale un premio Pulitzer diciendo que hay pruebas de que fue un sabotaje, y está acusando al gobierno americano, que es algo totalmente caótico, porque estamos hablando que es un terrorismo de Estado, vamos a ver, porque es un punto estratégico, es un elemento estratégico, que estamos hablando de un transporte de combustible gas natural, pero ¿cómo vemos Alemania? Si estamos hablando, tú eres el país más industrializado de Europa, tú te estás yendo de boca prácticamente con este proceso, porque inclusive con la famosa política que ha presentado el presidente Biden, muchas industrias se están moviendo a Estados Unidos, que hasta eso fue Macron a reunirse allá. Ahora bien,
creo y considero que hay que tomar en cuenta unos puntos importantes que creo que en los antecedentes se nos escapó. Paul Wolfowitz en 1992 se filtra a New York Times con relación a un esquema de seguridad nacional, era su director, si no me equivoco, de defensa, que entendía que había que disminuir a Rusia, que había que frenar a Rusia, que independientemente haya acabado de disolverse la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, había que detenerla porque solamente el vasto territorio que tiene Rusia, la cantidad de recursos, significaba un problema de seguridad nacional para Estados Unidos por la cantidad de recursos. No importaba el gobierno que fuera, no fuera el que fuera capitalista, que fuera lo que sea. Pero también tenemos un informe de la Rand Corporation de 2019 que hablaba, se titula creo que Extending Rusia, extendiendo Rusia, obligando a Rusia a salir, a extenderse hacia Ucrania. Inclusive parte de estas políticas que se están viendo ahora mismo, de sanciones, que se están hablando económicas, pero también de cómo se le está a sus propios deportistas queriendo prohibir que participen en las Olimpiadas, sí, que esto, lo otro. Es decir, como que había ya un plan. Y estamos hablando que la Rand Corporation es la principal think tank en términos militar que apoya el Pentágono y es uno de los grandes tomadores de decisiones en ese aspecto. Pero no dejar afuera, que hablamos aquí fuera, 2 personas, y el amigo Russell decía, no, eso no son 2 personas. Ahí es que yo voy, esa era mi pregunta que yo quería hacer. La Corporación Industrial Militar de 1957 que presentaba el presidente Eisenhower, ellos están detrás también parte de esto. Hay que ver que los presupuestos de defensa de Europa aumentaron, que el presidente Trump descartaba a la OTAN, y estamos totalmente de acuerdo, la OTAN ha tomado un papel relevante ahora con este problema en Rusia-Ucrania, porque hasta el mismo Macron hablaba que tenía muerte cerebral. Ahí era que, bueno, quería hacer esa pregunta porque detrás de cámara yo preguntaba cómo 2 personas, 2 hombres, no se podían poner de acuerdo, o sea, o negociar para evitar tal vez toda esta tragedia que hemos visto, niños muertos, envejecientes, mujeres, o sea, ha sido algo caótico. Y yo quisiera que me explicaran cómo no se pudieron poner de acuerdo. Y el último problema es China. Que en la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por la administración Biden-Harris ahora en octubre, aunque menciona 71 veces a Rusia, menciona 55 a China. Y eso es las amenazas a sus intereses nacionales, porque estamos hablando que ellos prevén, claro, algo que la administración Obama acercó, porque estamos hablando con la diplomacia del ping-pong de Kissinger en el año 71, lo habían separado, vieron que había una diferencia entre ellos, incrementan esa diferencia, lo alejan, pero la administración Obama en 2008 le da un cierto acercamiento con las famosas sanciones rusas. Ahora, ¿qué pasa? Ellos prevén en esta lucha hegemónica que pudiera caer en la famosa trampa de Tucídides, donde cuando una potencia posiblemente que viene descendiendo y la otra emergiendo, porque estamos hablando de Estados Unidos, pero estamos hablando de más de 200 años de una hegemonía anglosajona. Más que Estados Unidos, una hegemonía anglosajona que pudiera, pero no es que nos vamos a acostar hoy, que nos vamos a levantar mañana y que China está arriba, no, es que las perspectivas que hacen los grandes tomadores de decisiones es que si seguimos así, a final de siglo, China tendría gran control total, armamentístico, económico y todo lo demás. Ahora, la pregunta porque yo sé que muchos de los televidentes se estarán preguntando, pero ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Implícitamente él respondió de alguna manera, él habló de los intereses nacionales. Los países tienen intereses, los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, Lord Palmerston tienen intereses. Aplica más a China que a también, Reino Unido. A cualquiera, pero tienen intereses. El interés en el caso de Rusia era el interés nacional, la defensa por lo que planteamos. Planteamos de la situación de la cercanía que se constituiría. Si Ucrania se convierte en un Estado miembro de la OTAN, se convertiría en un riesgo sistémico inmediato porque son menos de 300 kilómetros. Él lo dijo implícitamente, lo dijiste, interés nacional. Ahora, yo iba a explicar algo. ¿Quién está ganando la guerra? En respecto a lo que él dice de la prospección y las proyecciones que se habla de eso. ¿Quién está ganando la guerra? La está ganando Estados Unidos, no la está ganando Rusia ni la está. Estados Unidos ha logrado, con lo que él planteó, con esa visión del informe Horowitz y del informe de la Corporación Rand, que ya tenían ese concepto, entender, había que frenar no solo a Rusia, a China, pero como tú dices, ¿qué efecto tiene sobre China? Sí lo tiene. La economía mundial se ha visto resentida con esa invasión, con esa guerra. ¿Y quiénes son los principales comercializadores del mundo? Los chinos ahora mismo son la gran fábrica del mundo. Entonces, si tú te das cuenta, como este rublo, si tú te das cuenta el costo de la guerra, si tú te das cuenta cómo están comprando el petróleo los chinos, que son refinados por los indios y comprados al doble por Rusia, según algunos analistas, algunas posiciones, ¿quién se está fortaleciendo? ¿Cuál es la principal industria armamentística del mundo? Es la de Estados Unidos. ¿A quién le está vendiendo Estados Unidos? O
sea, esa prospección, muchos ya analistas no lo están viendo al 2050 o ni al 2060. Claro, los ejes de la historia están cambiando. Evidentemente, Occidente y el resto, como dijo el historiador, el fin de Occidente se ve, o sea, el fin de la hegemonía occidental, aunque yo quiero ser un poco miope con eso. Yo diría miope porque eso es lo que dicen todos. Lo fácil de vender el proyecto occidental, el saber ser de los americanos, el American System of Way of Life americana, todo eso se vende muy fácil, tan fácil que penetró en China, que penetró en Europa. Fíjate una cosa, para que tú veas que tan fácil se vende, que en los años 90, si mal no me acuerdo, el presidente de Francia creó una ley para establecer qué eran los franceses. No fue Mitterrand. Cuando se Chirac. No recuerdo exactamente. Sí, no, pero fue el 2000 entonces. El que tenía una esposa. Sarkozy. Bueno, pero él quería una ley para ver qué eran los franceses. Tanta penetración ideológica y cultural que tenía los Estados Unidos en un país con una historia tan grande como Francia. Imagínate países más pequeños. La penetración del Star System, de la música, de la way of life, de la ropa, del consumismo, el soft power de Estados Unidos. Y es tan fácil vender soft power de China. Lo están haciendo. Claro. Lo están haciendo. No digo que no. La penetración ha comenzado. Hasta los coreanos y la India. Claro que tienen un soft power. China por sí ha tenido un serio problema en torno a soft power. Solamente lo menciono como dato. La principal producción cultural en mandarín la hace Taiwán. Son los principales productores fílmicos y después de Taiwán, la principal producción cultural de entretenimiento que llega a China es Hong Kong. No es China continental. Y por ejemplo, la tercera y la cuarta son Japón y Corea, la influencia que tiene sobre China. Entonces ya podrán saber en torno a ello. Pero ustedes han mencionado algo bien importante, que es el sentir nacional, porque por ejemplo estamos hablando de cómo del 92 en adelante se había visto desde principalmente Washington un interés de disminuir a Rusia. Eso fue lo que sintieron los rusos. Ustedes en el bloque anterior mencionaron justamente el hecho de que la Unión Soviética tenía el ejército más grande de la Tierra. Eso se convierte efectivamente también en un factor de orgullo. Y cuando ven que eso está siendo desarticulado, cuando ellos ven que están siendo eliminados todos esos tanques, que están siendo eliminados todas esas armas, ¿qué termina pasando? El orgullo se afecta y por eso Boris Yeltsin llegó un momento a tener el presidente ruso de la etapa inmediatamente posterior a la Unión Soviética un nivel de rechazo de 98%, con un margen de error del 3%. Así que probablemente había 101% en su contra, lo digo a nivel irónico. ¿En contra de Yeltsin? En contra de Yeltsin llegó a tener solamente 2% de apoyo popular. En el caso de Vladimir Putin, lo hablábamos fuera del aire, ahora mismo incluso encuestas llevadas a cabo por firmas internacionales, en el peor de los casos le dan 75% de apoyo popular. Entonces se preguntaba por qué no se ponen de acuerdo los gobiernos. Ambos entienden que están ganando de diversas maneras. Me gustaría que en el menor tiempo posible, porque ya casi estamos despidiendo, nos plantee su posición. ¿Es esto una campaña electoral utilizando la guerra como escenario o al inverso? ¿Es esto una guerra con un propósito, un trasfondo de campaña electoral? Me gustaría iniciar con Pedro la respuesta, luego Juan Isidro y cerramos con Yacel. Yo considero que todo elemento que conlleva esto, los políticos persiguen siempre ganar adeptos, y más cuando se conoce realmente la idiosincrasia del pueblo ruso, que todo el tiempo ha sido un pueblo guerrerístico, un pueblo que siempre ha apostado a su seguridad y a la expansión de su frontera. No desde Putin, desde los tiempos de los zares, inclusive antes, por los frutos de las que han sido víctimas de las invasiones. Lo único que nos llama la atención es que en este reacomodamiento que está teniendo Rusia en la zona, la parte oriental del Donbass y demás, se espera un proceso de un contraataque, inclusive por eso que se está viendo armas que se le están facilitando a Ucrania, y lo que uno quisiera realmente es que no haya ni vencidos ni vencedores, que haya el diálogo, que haya la diplomacia, porque gana el mundo. Claro. Gracias. Juan Isidro. Yo corroboro su posición, es una realidad. O sea, los intereses que se juegan en esta guerra son intereses mundiales. No podemos verlo simplemente como una guerra de invasión y una guerra nacionalista. Fíjate que el apoyo que ha tenido Ucrania de los componentes, de los países componentes de la OTAN, implica una guerra civilizatoria prácticamente. Como él lo planteó en un momento, una guerra como le planteó también Huntington, una guerra de civilización entre los ortodoxos y los cristianos, si se quiere de alguna manera. Lo quiero para que se vea de esa manera, que no es una guerra simplemente de invasión. Y además se ve que lo que está sucediendo, si tú ves la narrativa rusa, la narrativa
de la seguridad nacional contra la narrativa ucraniana también de defensa de sus intereses nacionales y de su territorio y de su integridad. Eso se hace política dentro de la guerra, pero no es que la guerra es cuando la política acaba no tiene resultados, entonces se va a la violencia, que es la guerra. Yacel. Electoral no, porque ¿qué elecciones hay en Rusia? ¿Qué competencia hay en Rusia? Ahora, desde el punto de vista de sentimiento nacional, definitivamente es una campaña en todo ese sentido. Mencionaba los números, cuando se desarticula el ejército en la década de los 90, un nivel de vergüenza nacional. Cuando ahora se exhibe el poderío con el órgano de propaganda, vuelvo y repito, más eficiente de la historia, entonces lo que hay es un sentimiento de orgullo nacional que eso beneficia. Pero como bien mencionan tanto el profesor Guzmán como el profesor Ledesma, es un choque de concepciones de civilización y es un choque también de concepciones en torno a la visión de Estado. El choque entre el discurso soberanista independentista y el choque en torno a lo que sería el segmento pan-ruso. Solamente termino con el siguiente deseo, y es que por más que he disfrutado compartir con personas tan brillantes como lo son ustedes, yo espero que el año que viene no estemos repitiendo esto. O lo analicemos como historia, en el pasado. Y podemos también analizar otros temas, ¿verdad? También de interés. Nada de eso, pero de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como decía Axel, realmente ha sido un placer compartir con ustedes todas sus opiniones, con Cristian también. Agradecer a Pedro Ledesma como abogado y politólogo por haber estado aquí, a Axel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, Juan Isidro Guzmán, politólogo, Cristian Cabrera, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí en calidad de invitado también. Así es. Su Mundo TV.